El tema importante que les mencionaba es la política, digamos, lo he llamado aquí la política macrofiscal, digamos, ¿no? En el sentido que no nos detenemos en los impuestos específicos, no nos detenemos demasiado en los gastos específicos, sino vemos el conjunto, ¿no? Y muchas veces en este, sus clases de macro uno, macro 2 son estas grandes variables, ¿no? El déficit fiscal, el gasto total, ¿no? El gasto total del Estado, su letra G grandaza en sus ecuaciones de macro, los impuestos, su letra T grandaza, ¿no? Muy simplificado, ¿no? Como muchos modelos macro, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un poco ese tema y a ese voy a dedicar esta clasecita, ¿ok? Esta presentación. Y la voy a hacer en dos partes. Y entonces, como les decía, voy a hacer esta presentación en dos partes, no en dos partes, no tiene dos momentos, digamos, dos partes, pues, ¿no? De la misma presentación, ¿no? Uno es cómo estamos, ¿ok? Siempre comienzo, ustedes saben, con los datos, cómo estamos. Y dos, el tema de la institucionalidad y las reglas, ¿no? El cómo estamos, sobre todo, bueno, cómo van los ingresos, los gastos, cuál es la discusión, ¿no? Numérica, digamos, ¿no? Y luego, cuáles son el tema de las reglas. Primera, pequeño repaso, digamos, o recuerdo del punto de vista macro. Usualmente en las discusiones de macro discutimos sobre si las políticas fiscales son expansivas o contractivas, ¿no? Y la regla o lo que sugiere los estudios macroeconómicos es que cuando hay recesión o el crecimiento es muy bajo, corresponde a una política fiscal expansiva, usualmente incrementando el gasto agregado, aunque podría hacerse reduciendo los impuestos, ¿no? Y al revés, también puede ser necesaria una política fiscal contractiva si hay un exceso de demanda, hay mucha inflación por exceso de demanda, en cuyo caso habría que reducir el gasto agregado, digamos, ¿no? Recuerden, esto es como lo básico, pues, de la política fiscal, ¿no? Y usualmente una de las medidas esenciales es el déficit, ¿no? Ahorita vamos a discutir un poquito más, pero una de las medidas esenciales es el déficit. Esto lo medimos en el Perú a través de este término que puede ser tan feo, ¿no? Que está puesto acá, que es el resultado del económico del SPNF. Yo sé que a veces los economistas tenemos nuestro propio código de palabras. SPNF quiere decir sector público no financiero, y esto incluye todo el sector público, es decir, tanto el gobierno central como los gobiernos regionales, como los gobiernos municipales, como las entidades autónomas, digamos, del gobierno, el Congreso, el Tribunal Constitucional, es salud, que es bastante importante, y las distintas empresas públicas. ¿Ok? Como dice el título, es el sector público no financiero. En otras palabras, no incluye al Banco de la Nación, no incluye a COFIDE, no incluye al Banco Central de Reserva, porque eso se considera que es un tema de crédito, ¿no? Y se discute con las discusiones del crédito, ¿no? No se trabaja, no se suma al sector público. Y esto es lo estándar, como se mide en todo el mundo, y por si acaso para medir esto, hay un manual de finanzas públicas, ¿no? Que lo trabaja el Fondo Monetario Internacional, que tiene una división de asuntos fiscales y que permanentemente están chequeando, digamos, ¿no es cierto? Mejorando, revisando cómo llevar bien las cuentas fiscales para saber bien qué es lo que está pasando. ¿Ok? Hay toda una normativa, así como hay de la contabilidad, y toda una normativa de la contabilidad pública. ¿Ok? Aquí lo que ustedes pueden ver muy brevemente es un aumento fuerte del déficit, ¿no? El resultado económico puede ser déficit o superávit. Si está negativo es déficit, si está positivo es superávit. ¿Ok? Y aquí ustedes pueden ver cómo en el primer semestre del 2022 se había reducido sustancialmente el déficit, pero era todavía un déficit. ¿Ok? ¿No? Y aquí ven cómo hay un aumento paulatino, significativo, digamos, del déficit fiscal, ¿no? Por si no lo ven, aquí en la esquina inferior derecha he puesto la fuente, como les he comentado, para hacerlo más bonito, realmente pongo la fuente así como una imagen pegada en la esquina de mis diapositivas, y la fuente de esto es el marco macroeconómico multianual. Luego les comentaré exactamente qué es eso, pero esta es una publicación oficial del Ministerio de Economía y Finanzas que sale todos los años. Usualmente sale en agosto. Tiene que salir en agosto, en realidad.
Ok, entonces aquí hay un aumento del déficit fiscal. Uno podría pensar, y en muchos libros de macro, bueno, este es el indicador más claro de una política fiscal expansiva. Y si leen ustedes como los análisis internacionales de qué pasa en Estados Unidos y en Europa sobre la política fiscal, se resumen en esto. ¿Ok? Uno ve los análisis internacionales sobre las políticas fiscales y se concentran mucho en el déficit. ¿Ok? Ahora, en el Perú ha habido una serie de estudios que han discutido los multiplicadores fiscales. Y este cuadrito resume un poquito los multiplicadores fiscales. Aquí están las distintas fuentes. Hay una media docena de estudios sobre esto y muestran que es distinto el impulso fiscal, el multiplicador fiscal, por lo tanto el efecto expansivo contractivo, según el cambio sea en lo positivo o negativo, de distintos gastos. ¿Ok? Por ejemplo, no sé, este estudio del BBVA, digamos, ¿no? Del 2014, o este estudio de Tiurina del 2016 es el más reciente, creo que es un pata del Fondo Monetario Internacional, y fíjense que muestra en un proceso recesivo, ¿ok? Se entiende que en un momento recesivo la política fiscal debe tener más impacto, ¿no es cierto? Porque hay más capacidad instalada ociosa. Por eso hay una diferencia. Si se ven, el multiplicador del gasto, tanto corriente como de capital, es mayor en un momento recesivo que en un momento expansivo. ¿Ok? Cuando la economía está creciendo, el impulso extra fiscal no tiene tanto efecto como si la economía está baja. Pero lo interesante, me estoy concentrando aquí en el dato de Tiurina, que es el más reciente, tal vez el más interesante, digamos ahorita, es uno, una fuerte diferencia entre el gasto corriente y el gasto de capital. El gasto de capital, incluso en el corto plazo, fíjese el titular acá arriba, ¿no? Incluso en el corto plazo, la diferencia es significativa. El multiplicador del gasto de capital parece ser mucho más grande que el gasto corriente y el multiplicador de los impuestos es más bajo, ¿no? El del BBVA, que no diferencia momentos expansivos y recesivos, es algo parecido. En fin, ustedes ven aquí que Galindo y Sánchez no diferencia el gasto corriente del de capital, sino tiene solo un dato, en fin, etcétera, ¿no? Y aquí pueden ver, por cierto, que hay varios de estos estudios que también encuentran un efecto de mediano y largo plazo, también positivo del gasto. ¿Por qué esto es importante? Porque en realidad esto nos dice que, bueno, aunque usualmente en muchas partes del mundo se considera el déficit fiscal como la medida resumen, en realidad es bastante distinto si lo que estamos aumentando son gastos corrientes o si lo que estamos haciendo es reduciendo impuestos o si lo que estamos haciendo es aumentar el gasto del capital. ¿Ok? A partir de esto les comento, anteriormente el Banco Central de Reserva en su reporte de inflación, lo veremos más adelante, calculaba un indicador que le llamaba de impulso fiscal ponderado. Ya no lo están publicando, pero que más o menos tomaba todo esto en consideración. Creo que ya no lo están publicando porque el dato ya no, en fin, en esta temporada no es tan conveniente. ¿A qué viene esto en la coyuntura? Esto es interesante muy en general, digamos, ¿ah? Por si me explico, en general, cuando uno tiene que evaluar la política fiscal, estos estudios muestran, ok, hay que mirar el déficit fiscal, pero hay que mirar qué está pasando. Si son inversiones, gasto corriente, gasto de capital o son impuestos. Ok, los estudios parecen mostrar que los resultados son distintos, ¿no? Y bueno, tengo este cuadro hasta el 2016, tal vez habría que ver si hay una actualización, ¿no? Regresando a la actualidad, ¿ok? Regresando a lo que está pasando ahora. ¿Ok? Entonces, lo que está pasando ahora pueden ver aquí abajo desde el primer semestre del 2022 hasta el segundo trimestre del 2024, ¿no? No, los dos primeros son semestres, luego son trimestres, ¿no? Pero lo que se ve es esto, ¿no? Los gastos están aumentando. Esto es importante porque si uno piensa que el déficit está aumentado, uno podría pensar que el déficit está aumentando porque está aumentando el gasto y por lo tanto hay un impulso fiscal. ¿Correcto? Se aumenta el gasto. Pero en realidad lo que se muestra acá es que los gastos hasta el momento no están aumentando. Este es el dato, me explico, ¿no? Yo veo bastante discusión en los periódicos que si la proyección, que si el gasto en el futuro, que si van a aumentar las remuneraciones, pero bueno, lo real, lo objetivo, el dato que tenemos es que hasta el momento
bueno, es el último dato que está aquí resumido, ¿no? Este, ¿No? Hay una tendencia a la baja del gasto, ¿no? El gasto no financiero ha bajado, ¿no? Como 1%, un punto del PBI, ¿no? En los últimos, digamos, año y medio, ¿no? No es un montón, pero es regular. Esto indicaría una política contractiva. ¿Por qué aumenta entonces el déficit? El problema es que el déficit está aumentando porque los ingresos, que aquí son las barras grises, han caído mucho más, han caído de 22 a 19, han caído 3 puntos. O sea, los gastos han caído un punto el PBI, uno, los gastos han caído uno, los ingresos han caído tres. Entonces ha aumentado el déficit en 2 puntos. Bueno, aquí hay decimales, ¿no? Pero más o menos esto es la historia, ¿no? La historia simple de lo que está pasando con el déficit fiscal, los ingresos y gastos del Estado en el último año y medio es, hay una cierta restricción de los gastos, en realidad sobre todo a lo largo del 2023, 2022, ¿no? 2023, digamos acá, en lo que se ve, ¿no? A lo largo del 2023, porque ya el 2024 ya no tanto, ¿no? Luego del 2023 cayeron fuertemente, pero los ingresos han caído mucho más y los ingresos han seguido cayendo, ¿ok? Entonces, por eso si ven en el 2023 la brecha se va abriendo, pero este año se sigue abriendo, no porque los gastos hayan aumentado, sino porque los ingresos han seguido cayendo. ¿Ok? Y eso es un tema que indica, digamos, algo así, que no tenemos una política fiscal expansiva, ¿no? Hay una caída, la gente está pagando menos impuestos. ¿Ok? Incluso, ojo, en un contexto en el cual, digamos, es un contexto positivo, digamos, ¿no es cierto? Los precios de los minerales, lo he resumido en este gráfico solamente este, como el precio del cobre, pero es un buen resumen, ¿ok? Este, Más o menos la misma historia les cuenta si ven el índice de precio de las exportaciones completo. En realidad el oro ha subido más, el zinc no tanto, pero el cobre es un porcentaje bien grande en las exportaciones de metales. Y aquí, como ustedes ven, no sé, fines del 22 el cobre estaba en 3,40, que era un buen precio, ¿no? O aquí el último dato que he sacado, en realidad está el 14 de septiembre, digamos, ¿no? Muestra que está en 4 dólares 20 la libra, rozó los 5 dólares, ¿no? En determinado momento. Hay una tendencia al alza del precio del cobre. El Perú es importante, el precio del cobre afecta en los ingresos tributarios, ¿ok? A pesar de eso, los ingresos son bajos, ¿no? Es verdad de que el efecto de los precios del cobre sobre los ingresos tributarios puede tener un retraso, ¿no? Parte de las utilidades recién se declaran al otro año y al declararse el otro año recién cargan a los ingresos del siguiente año, una parte. Pero de todas maneras es curioso, ¿no? Es como los precios internacionales, la condición internacional, la situación internacional debería decirnos que los ingresos del Estado deberían estar subiendo. ¿Me explico? Si el precio del cobre sube, hay más ganancias mineras, hay más tributación minera, pero los ingresos están cayendo. Entonces, este es el problema central acá, digamos, ¿no? En la combinación de la política fiscal con la política macro. A pesar que el déficit se amplía, y a pesar de que hay condiciones buenas, el déficit de empleo, a pesar de que hay condiciones de ingresos buenas y a pesar de eso, los ingresos están cayendo. ¿Ok? Este, entonces, este es un tema, digamos, que nos hace ver que posiblemente la política fiscal no está siendo expansiva a pesar que el déficit fiscal se amplía. ¿Ok? Elemento adicional a tener en cuenta en esta situación, más de una política tributaria más estructural, es que como han visto en la presentación, yo creo, de Armando Mendoza, pero lo recuerdo acá un poquito, es que la presión tributaria está cayendo, y si recuerdan acá, ¿no? Ha caído, pues el gasto total, ¿no? Ha caído como 3 puntos, ¿no? Del 22 acá, pero comparando el 2021 y el 2021, la presión tributaria en el Perú era mucho más baja que la del promedio de los 6 países más o menos grandes de América Latina, ¿no? Y la mitad del promedio de los países de la OECD. Digamos que los países de la OECD podemos decir, bueno, se incluye Francia, Italia, que sí, está difícil compararnos con ellos, pero compararnos con lo que aquí se llama LAC 6, son los 6 países, digamos, más o menos grandes de América Latina que se siguen un poco internacionalmente, Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia y Perú, ¿no? Incluyendo Perú,
el promedio es 28,5, ¿no? Brasil es el que tiene una presión tributaria un poco más fuerte, el 33%, y jala el promedio para arriba porque Brasil es un país muy grande, pero digamos, el promedio es bastante mayor, ¿no? Que el que tenemos nosotros. Tenemos una presión tributaria baja. Y aquí en este cuadrito les muestro una comparación del Banco Mundial, ¿no? Para 129 países, nosotros estamos en el puesto 83 en el año 2021, ¿no? Ya estábamos bien abajo, ¿no? En una comparación no solo con la región, sino con otros países, ¿no es cierto?, en desarrollo, de ingresos medianos y bajos, los ingresos tributarios en el Perú están bastante reducidos. ¿Ok? Entonces, en resumen hasta acá, ¿qué nos dice esto? ¿No? Me parece, yo resumo la situación actual como esto. Ha habido un aumento del déficit fiscal sin mayor impulso fiscal. Esto es como un poco, esta es como la clave de la contradicción o de lo duro o lo difícil o lo complicado de la medida, digamos, ¿no? Sería, no sé, razonable pensar, o uno podría pensar que es razonable, que habiendo una recesión en el 2023, ¿no es cierto? Teniendo un mercado interno que todavía está achicado, porque la industria todavía está produciendo mucho menos que el año anterior, el sector no primario está realmente bajo, hay una brecha ahí, podríamos pensar que una política fiscal expansiva uno podría discutir, digamos, ¿no? La conveniencia de una cierta política fiscal expansiva. Y si uno ve el dato del déficit fiscal, uno diría, ok, hay recesión y por lo tanto hay un déficit para impulsar la política, el crecimiento económico hacia adelante, ¿no? Me explico, sería razonable pensarlo, pero no parece ser así, ¿ok? No parece que este año está yendo mayor impulso fiscal. ¿Por qué? Porque el gasto, no está, el gasto del gobierno no está aumentando significativamente. Uno podría afinar un poquito el análisis viendo la composición del gasto y uno podría analizar el dato en la caída de impuestos, ¿no? La reducción de impuestos parece deberse a algunas exoneraciones, pero no hay una política nítida tributaria para aumentar la demanda interna, digamos, ¿no? No es parte de la política tributaria, ¿no? Más bien parece ser una serie de malas medidas de huecos tributarios que se han ampliado, ¿no? Entonces, hay una caída de ingresos fiscales y esto nos complica un poco porque ya nuestra presión tributaria, que ya era baja, está más baja todavía, ¿no? Pues uno podría decir que estamos llegando como al límite, digamos, ¿no? Ya, más, presión tributaria más baja, o para ponerlo de otra manera, uno lo puede ver así, ¿no? Luego lo presentaré, creo, en la clase del jueves. Tenemos un déficit de 4% del PBI. Uno podría pensar, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, una solución es bajando los gastos del gobierno 4% del PBI, pero bajar los gastos del gobierno 4% del PBI sería, uno, un impulso recesivo tremendo. ¿Me explico? Porque reducir los gastos del gobierno 4% del PBI, bajar su G de su ecuación macroeconómica abruptamente para abajo, va a reducir la demanda interna sustancialmente y desde luego, bueno, ¿en qué, no? Hace falta inversiones, educación, salud. Claro, bajar 4% del PBI de gastos es bajar uno, ya es difícil, ¿no? Bajar 4 sería, digamos, para la operatividad de servicios básicos del Estado, muy complicado, ¿no? Ahora, dicho sea de paso, si tenemos un déficit fiscal de 4, estamos en una situación donde la sostenibilidad fiscal del Perú está complicada, estamos al límite, ¿no? Vamos a perder el grado de inversión en los bonos soberanos. Bueno, justo estos días nos sirve una noticia de hoy, es que una de las clasificadoras de riesgo no nos cambió el grado de inversión, pero nos pasó la calificación de, con perspectiva la A, con perspectiva estable, lo cual, digamos, es como, nos ha mejorado un poquito, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué luego veremos tenemos buena calificación crediticia internacional a pesar de este déficit? Bueno, el primer elemento, el elemento básico es nuestra deuda, ¿no? Este dato para antes de la pandemia muestra que el Perú, comparado con, no sé, como 20 países de América Latina, teníamos una de las deudas públicas más bajas, ¿no? Según este cuadro del gobierno central, más baja que una de las más bajas de la región, al 2018-2019. Este es un cuadro, tal vez se lee mejor, ¿no? Bueno, no sé. Históricamente,
Olvídense un poquito de esta parte del 2005 al 2008. Ya no lo he sacado porque están los nombres complicados, porque del 2005 al 2028, 2025 al 2028 es como la proyección del gobierno, que me parece que es muy optimista y es discutible, no es un dato real, es un dato imaginado, ¿ok? Es una proyección. Pero podemos pensar que hasta el 2023, ¿no? Estos son datos reales, digamos, ¿no es cierto? Y hasta el 2023 la deuda pública bruta del Perú, 32,9% del PBI, está muy por debajo de casi todos los otros países, ¿no? Debajo de Chile, de México, de Colombia. Por supuesto, si ven los otros dos grandes de América Latina, Brasil está por encima de Colombia y Argentina está por encima de Colombia, ¿no? Por eso el promedio de América Latina está por acá y el promedio por acá. Digamos, vemos el 2023 y el país de los promedios emergentes está muy por acá. O sea, nuestra deuda es bastante baja respecto a lo que se ve en el mundo. ¿Ok? ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque evidentemente el tema de la sostenibilidad fiscal, de los bonos, lo discutimos cuáles es, bueno, si tú vas a pagar tu deuda, esa es la preocupación de los calificadores de riesgo, y ¿el Perú puede pagar su deuda o no? Y el punto esencial, uno de los puntos esenciales para saber si vas a pagar tu deuda es si estás muy endeudado o poco endeudado. Si tu deuda es poquita, lo más probable es que la puedas pagar. Y digamos que en cualquier comparación internacional, la deuda del Perú, pública del Perú, es poquita. Y además, el Perú tiene activos financieros. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no solo tenemos poca deuda, tenemos plata guardada. Digamos, el tesoro público, tenemos, bueno, mucha gente, ¿no? El tesoro público tiene plata guardada. ¿Cuánto? Bueno, aquí está el dato. El marco macroeconómico anual tiene un cuadro mucho más detallado, ¿no? Algo como de 10% del PBI, ¿no? De hecho, ustedes ven que ha caído los activos financieros del 2022 al 2023. ¿Por qué? Porque el gobierno, en vez de endeudarse, ha sacado de sus ahorros. Entonces, la medida de deuda bruta, digamos, usualmente, si no tienes ahorro, la mayor parte de los países lo que tienen es deuda. Si tienes déficit, tienes que endeudarte para cubrir la deuda. Entonces, un déficit mayor implica un aumento de la deuda. Hay varios modelos sobre la deuda que se basan en eso, ¿no? La lógica, ¿no? Los países no suelen acumular muchos activos financieros y la mayor parte de países, cuando tienen más déficit, tienen que tomar más deuda, endeudarse más y por lo tanto su deuda sube. Bueno, el Perú no necesariamente puede cubrir su déficit o endeudándose o utilizando sus activos financieros, como se ve aquí, ha pasado en el 2023, como pasó en parte en la crisis de la pandemia del 2020. Por eso medimos esta medida que es lo que se llama la deuda pública neta, que sería la deuda, lo que debemos, menos lo que tenemos, lo cual debería ser una mejor medida de tu solvencia. ¿Me explico? Si tú debes 20.000 soles, pero tienes 5.000 en el banco, bueno, es distinto que si debes 20.000 soles y no tienes nada en el banco. O es difícil que si debes 20.000 soles y tienes 18.000 soles en el banco. Es obvio, ¿no? Digamos, es algo así como tu situación patrimonial neta, ¿no? Patrimonial, la presión financiera, porque no estamos viendo todos los activos de todo tipo, pero es una mejor aproximación. Y aquí lo que vemos es que el Perú, nuevamente olvídense del 2028, que es una proyección, el Perú tendría una deuda neta del 22%. Y como ven, pues Brasil 69, América Latina 55, es un nivel de deuda bastante bajo. ¿Ok? No he querido poner en este gráfico de la deuda la comparación, aquí solo está comparación con países emergentes y América Latina, pero por si acaso los países desarrollados, digamos, Estados Unidos, etcétera, están 100% y arriba del 100%, ¿no? Me parece que la noticia de la semana pasada fue que en Inglaterra la deuda había sobrepasado el 100% del PBI. Era como la noticia de la semana pasada financiera en Inglaterra. Es un límite arbitrario como todo, pero es 100%. O sea, por si acaso, no es que Estados Unidos, los países europeos tengan menos deuda que los países emergentes, tienen más, ¿ok? ¿No? Tienen más. Entonces, todo esto lo que hace es que el Perú tiene una posición financiera sólida. ¿Me explico? Su deuda es baja. Tenemos espacio para tener déficit. ¿Ok? Y eso se refleja en parte en que ahorita las tasas de interés de los bonos soberanos, bueno, en el Perú pues estamos pagando algo de 5% anual, es bastante bajo, ¿no? Ha subido, ¿no? Como ven aquí, en realidad cuando yo fui ministro, pucha, que
menos de 3%, hasta 2% emitimos en euros, lo cual fue como sorprendente, ¿no? Esto, como ven, esta subida entre noviembre del 21 y 2022 es un tema que tiene que ver con las condiciones financieras mundiales, ¿ok? La Reserva Federal, el Banco Central Europeo, todo el mundo subió sus tasas, las tasas suben, ¿ok? Y por eso aquí subieron las de todos, casi parejito, ¿no? Poquito más, poquito menos, pero si se ven, se mueven casi parejos los distintos países, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero Perú, en todo este tramo, antes estábamos, nos solíamos estar encima de Chile, pero ya hace rato que estamos debajo de Chile, ¿no? Se ve nuestra sostenibilidad bastante grande, ¿no? Entonces, podemos, no es que estamos al límite, ¿ok? Nos podemos, este, discutir, ¿no? Sobre la preocupación del déficit, pero no es que estamos en una situación crítica. Aquí la deuda es la deuda como medida, ¿me explico? Esta medida, por ejemplo, cuando el Perú dice que debe 33,9% de su PBI, la deuda pública, ¿cómo se calcula este indicador? Es el monto de la deuda, la cantidad. No estoy seguro cuánto será la deuda ahorita, 33%, pues deben ser unos, no sé, 80.000 millones de dólares, voy a decir una cifra, entre el PBI en dólares, ¿no? O en la moneda que lo quieras medir, porque la deuda está en dos monedas, ¿no? Pero ves tu deuda en una moneda, ves tu PBI en la misma moneda, haces la división, es una división simple entre dos indicadores, deuda entre PBI, y te sale este dato. Por lo tanto, en este indicador de acá no se ve cuánto es la tasa de interés que estás pagando. Y efectivamente, Jean-Pierre, es un tema bien interesante o bien importante porque efectivamente también es distinto para tus posibilidades de pago que la de cómo es la tasa de interés, ¿no? Yo no me he puesto mucho a detallar esto, pero en el marco macroeconómico multianual, hay un detalle, porque hay un tema sobre sostenibilidad, hay un tema de cuáles son los plazos de pago, ¿no? Si se concentran los pagos dentro de poco o no, cuáles son las tasas de interés, este, a veces ahora ya no se usa mucho, pero a veces puedes tener tasas de interés flexible. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, a veces hay bonos o instrumentos financieros que la tasa de interés está fija, 2%, como acá, pero hay instrumentos financieros en los cuales la tasa de interés puede decir, antes era así, ¿no? LIBOR más 5, ¿no? Se refleja en el mercado. Hoy se ve mucho en los plazos de pago, ¿no? Y si te interesa el tema, en el marco macroeconómico multianual hay una sección, ya no me he detallado mucho aquí, sobre los plazos, los perfiles de la deuda peruana. ¿En qué plazo deben pagarse? ¿No? Y más o menos cómo son los vencimientos en los próximos años, ¿no? Un análisis más detallado de la sostenibilidad de la deuda incluye eso y con seguridad las agencias de crédito lo hacen. Ahora, si te das cuenta de este grafiquito, mira, Perú, Chile, México, Colombia, ¿qué se piensa que sucede? Y más o menos hay alguna evidencia de esto, que es mientras más deuda tienen los países, mayor es la tasa de interés que tienen que pagar. Si te das cuenta, compara tú en tu gráfico, no es exacto. Colombia ahorita tiene una tasa, está pagando una tasa mayor que la de Brasil. ¿Ok? Aunque si no me equivoco, si vemos acá, la deuda de Brasil es mayor que la de Colombia. ¿Ok? Entonces, no es exacto, ¿no? Y de hecho aquí se cruzan, ¿no? Colombia con Brasil se cruzan. Hay otros temas de riesgo, ¿no? Como la evaluación política de los países, ¿no? Cómo se evalúa su política y etcétera, ¿no? Pero en general hay una asociación estadística entre más deuda más tasa. ¿Ok? Y es lógico porque, por lo mismo, porque más deuda, más riesgo. Entonces, más riesgo te piden, lo que te prestan, exigen una prima de riesgo mayor. Entonces, este es más o menos como la situación objetiva. Y déjeme presentarles un poquito rápido este tema de la institucionalidad macrofiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que el Perú tiene estos tres elementos de ley, digamos, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se maneja esto? Se maneja esto. Hay una ley, luego les modificaré esto ya tiene algunos años, pero una ley que establece, es la ley marco de responsabilidad y transferencia fiscal, y que establece estas dos herramientas básicas, si se quiere, la herramienta del marco macroeconómico multianual y el consejo fiscal. Hay otras herramientas, ¿ah?
por si acaso no se mencionado, pero anualmente hay anual o bianualmente, no estoy muy seguro, hay un reporte del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la sostenibilidad de la deuda. Y el Fondo Monetario Internacional hace un análisis todos los años. Y el análisis que sale publicado en el marco macroeconómico multianual y que luego lo revisa el Fondo Monetario Internacional, analiza los escenarios posibles de riesgo para la deuda peruana. O sea, hay todo un análisis aquí interesante que se puede hacer sobre eso. Y también lo hace el Consejo Fiscal. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto funciona así. El MMM, que es el marco macroeconómico multianual, el gobierno lo saca todos los años en agosto. Hace no sé cuántos años en agosto siempre se publica el marco macroeconómico multianual, que tiene unas proyecciones a 4 años, ¿no? Este último que les mostré creo que está hasta el 2028. Sobre eso se establece la proyección de ingresos del gobierno, la meta de déficit fiscal. Entonces, la suma de estos te da el nivel de gasto público y sobre esto se programa el presupuesto. Entonces, digamos que el presupuesto está ajustado al nivel máximo de gasto que deviene de las proyecciones macroeconómicas y de la política macrofiscal, lo cual es lógico. O sea, el nivel de gasto público del presupuesto no es la suma de las partes, tiene que tener una lógica macro, ¿ok? Y funciona de esta manera. Junto con esto, y esto se actualiza, digamos, como le digo, todos los años hay un marco macroeconómico multianual y eso sustenta el presupuesto. Junto con esto tenemos una ley. Esta ley, ahorita les contaré, tiene varias cuestiones, pero la ley básicamente, esto lo he sacado, copiado del marco macroeconómico, establece esto, ¿no? La deuda no debe ser mayor del 30% del PBI, el déficit fiscal no debería ser mayor a 1% del PBI, el gasto no financiero no debe ser más de 1% encima del crecimiento anual del PBI de los últimos 20 años y este es el gasto total no financiero del gobierno general, este es el gasto corriente del gobierno general, ¿no? Que también tiene un tope. Pues estas son como las cuatro reglas básicas que tiene ahorita la ley fiscal. Y es una ley, digamos, ¿no? Sin embargo, esta ley se ha ido moviendo. De hecho, este, en realidad teníamos una serie de topes, con la pandemia se suspendieron los topes porque volábamos con ello. El 2022 se pusieron estos topes que están aquí como anterior, ¿ok? Decía que la meta del 2024 era 2% y la meta del déficit debía ser estos para los años siguientes. Y de hecho, en realidad la ley 2022, no me acuerdo ahorita el número de ley, decía que el tope del déficit para el 2023 debía ser 2,4% del PBI y no se cumplió. Y bueno, esto ahorita se ha cambiado, ¿ok? Hay un nuevo decreto, el 1621 de hace un par de meses, que ha elevado los topes del déficit. ¿Ok? Para que les cuente cómo va. Y esto establece, como es más déficit, establecería una regla, una situación del tope de deuda, que va a ir bajando, pero debería ir bajando más lentamente. En realidad, según la proyección del MEF, ¿no? Ahorita es como en este gobierno no va a bajar prácticamente nada y comenzaría a bajar después, que es uno de los temas que ha criticado el Consejo Fiscal. ¿Ok? Porque en realidad es un poco curioso. La ley todavía dice que el tope de la deuda es 30, pero la deuda actual es 33. Entonces es un poco raro, ¿no? Bueno, la ley establece que mientras tanto, hay una nueva ley que dice que mientras tanto podemos estar encima del 30, ¿ok? Pero que el tope, queremos ir al 30, pero ya hace tiempo que estamos encima del 30. Entonces, hay todo un tema sobre este tema de la regla fiscal o lo que establece la ley de responsabilidad fiscal, ¿no? Antiguamente no había eso. En 1999 se estableció la primera ley de responsabilidad de transferencia y transparencia fiscal y se ha ido modificando varias veces a lo largo del tiempo. Antes de la pandemia, en 2016, fue el último cambio grande, digamos, ¿no? De la regla, ¿no? Al comienzo del gobierno de Kuczynski, cuando el ministro era Alfredo Torre. Hizo un cambio, no lo voy a discutir ahorita, pero es interesante discutir los interesados en política macro. Se cambió la regla de una regla de déficit estructural a una regla de déficit simple. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad el déficit fiscal, el que les he presentado es ingreso menos gastos, ¿ok? Calculamos cuánto ingresó, calculamos cuánto gastó y sale el déficit. Pero se ha discutido en términos macro que en realidad esta medida como medida de política, como meta de política, no es muy buena. ¿Por qué? Porque cuando los precios de los metales son altos, entra un montón de plata, pero eso no es sostenible. Entonces es como
Claro, cuando los precios de los metales son altos, te puedes gastar un montón de plata y luego ya no. Entonces, no es una buena regla. ¿Ok? Además de que en recesión tus ingresos caen. Entonces, si tienes la regla tope fija, si en recesión tus ingresos tributarios caen porque las empresas tienen menos ganancias, menos ventas, en recesión los ingresos caen, deberías ajustar tus gastos para abajo, lo cual daría una política procíclica. Por eso se planteaba la necesidad de una regla sobre la base del déficit estructural. Pero esto ya se dejó de lado el 2016. No voy a discutir aquí las ventajas y desventajas. Una meta de déficit estructural es más técnica, una de déficit simple, o sea, directo, ¿no? Sin ningún ajuste, es menos sujeta a manipulaciones y más comunicable directamente. ¿Ok? Pero es discutible esta cuestión, ¿no? En realidad, ¿no? Déficit estructural tiene más sustento técnico, macroeconómico, ¿no? De política macroeconómica. Junto con esta ley existe desde el 99. Entonces, el Consejo Fiscal existe desde 2016. A fines del gobierno Humala se dio una ley que estableció el Consejo Fiscal. Es un consejo establecido, me parece que tiene, creo que por ley tiene de 4 a 6 miembros, ¿no? Con un presidente elegido entre ellos y da una opinión no vinculante. ¿Qué quiere decir eso? Es algo así como son un grupo de expertos que revisan el marco macroeconómico multianual, las proyecciones del gobierno, las políticas del gobierno y opinan. Pueden opinar lo que quieran, el gobierno no tiene que hacerles caso. ¿Ok? No está obligado a hacerle caso. Y de hecho hay bastante polémica los últimos meses, hace años, sobre el Consejo Fiscal. Digamos, o sea, entre el Consejo Fiscal y el gobierno, y ahorita hay mucha polémica, ¿no? Pero la idea es que esto sirve como este, como una especie de supervisor externo, como una cuestión de opinión experta, ¿no es cierto? Que analiza lo que dice el Ministerio de Economía y Finanzas, porque se piensa que el Ministerio de Economía y Finanzas puede tener, pues, siempre es más optimista, ¿no? Es lógico, ¿no? Entonces, sirve dentro del gobierno para hacer una evaluación más objetiva. Y es interesante, ¿no? El rol del gobierno fiscal. Uno lo puede discutir bastante, pero bueno, esta es parte de la institucionalidad fiscal. Como saben, ahorita, no sé si saben, el presidente del Consejo Fiscal ahora es Alonso Segura, profesor de nuestro departamento, digamos, ¿no? Y bueno, sin embargo, hay un tema aquí sobre la historia de la regla fiscal, ¿no? Waldo Mendoza con Yuliño Anastasio sacaron un libro el 2021 que creo que se llama Historia Fiscal del Perú del 2000 al 2020 o algo así, no me acuerdo el nombre exacto, y discuten todo este tema. O sea, el que le quiere es un libro que pueden revisar, discute cómo fue la regla, tienen toda la revisión de las cuentas fiscales en general a lo largo de todo el periodo, déficit, qué sé yo, y ellos dicen que en realidad el tope de déficit solo se ha cumplido el 32% de los años y el tope de gasto solo se ha cumplido el 42% de los años. O sea que más incumplimos que lo que cumplimos. Aquí hay una discusión porque, claro, a veces lo que pasa es que, como ahora, ¿no? Ya pasó, ¿no? A mitad de año se cambia la regla. Entonces dice, bueno, ¿no? No sé, es como si a mitad del curso les cambio la regla y les digo, bueno, ya, no sé. A ustedes les convendría, ¿no? No hace falta 11 para probar, basta con 8. Sí, pues, pero ya cuando salen 9, ¿no? Los que sacan 9, bueno, no está tan claro si es cumplido o no es cumplido, ¿no? Cumpliste con el cambio, ¿no? Entonces aquí hay un tema, ¿no? Se acomoda al final, varias veces se acomoda a último momento la ley para que se cumpla, pero eso pues no, no sé, no es realmente una regla que esté operativa, ¿no? Este, pero en parte de esto puede deberse a este problema. Parece un análisis que ha hecho un pata del Fondo Monetario Internacional. Falta aquí el nombre del autor, ¿no? Se llama Boniato. Está mencionado en el texto de Luis Alberto Arias, creo, si no me equivoco, está mencionado en el texto de Luis Alberto Arias que les he hecho leer, ¿no? Este señor, este experto hace un análisis y la ventaja que tiene el Fondo Monetario es que revisa todo lo que pasa en el mundo. Y entonces lo que encuentra es que de todo lo que pasa en el mundo, la mayor parte de países, más de 40 países, tienen un tope de deuda, ¿no? De 60% del PBI, ¿no? Como 45 países, su tope de deuda es 60%, ¿no? Otros tienen su tope de deuda de 50, otros de 60, otros de 40. En este registro del Fondo Monetario Internacional
Nadie, bueno, tiene un tope de deuda de 30. O sea, nuestro tope de deuda es sumamente conservador. ¿No es cierto? Ahorita estamos en 33, entonces estamos, claro, es más allá del tope que nosotros nos pusimos, pero es más bajo que cualquier tope registrado por el Fondo Monetario Internacional. Y con el tope de déficit pasa algo, bueno, algo parecido. La mayor parte del país tiene un tope de 3% del déficit. Es el tope autofijado por la Unión Europea, que tampoco lo cumplen la mayor parte de los países de la Unión Europea, o muchos de los grandes países de la Unión Europea no lo cumplen, pero el tope que los países de la Unión Europea se fijaron como parte del pacto de la Unión Europea es 3%. Y otros países se han puesto así, ¿no? 3,5, 2, 1. El tope de 1, que es el tope genérico, digamos, ¿no es cierto? Establecido en la ley peruana, es 1, es bien bajito, ¿te das cuenta? Entonces, nos hemos puesto unas reglas fiscales muy conservadoras, ¿no es cierto? Muy estrechas y no las cumplimos. Entonces, uno se queda en la idea de, bueno, ¿qué pasa, no? Digamos, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de tener reglas sumamente estrictas, pero que no las van a cumplir, ¿no? Es como, no sé cómo decir, es como que yo les dijera que ahora para aprobar el curso necesitan todos tener 16, ¿no es cierto? Pero luego, cuando ya falta 1 o 2 semanas para terminar el curso, les digo, ya, pasan como con 8. No tiene mucho sentido, ¿no? La regla debería servir para marcar un rumbo, ¿no? Para establecer un límite, ¿no? Pero en el Perú eso no se está cumpliendo, ¿ok? Y tal vez esa es una de las discusiones ahora con el déficit, ¿no? La deuda del Perú no es mucha. Un déficit de 4 es alto para el Perú, pero no es espantoso para un año. ¿Ok? Pero la gran pregunta es, simplemente estamos camino a algo que se va a repetir, 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 digamos, como que, ¿no? El haber mantenido estructuralmente un déficit más bien bajo ya es algo del pasado, ya la institucionalidad política, porque al final este tema de gastos e ingresos es un tema que pasa por el Congreso, por la política, ¿no? La política ya en el Perú ya cambió de tal manera que esto va a ser inmanejable. Esa es una pregunta abierta. ¿Ok? Aquí hay unas discusiones más, no las voy a poner, más técnicas, digamos, ¿no? De fondo, más estructurales sobre el tema, pero yo diría que este es el, como coyuntura. A ver, si quieren, las discusiones más de fondo es si el tope de deuda debería ser más alto porque es muy bajo. Tal vez pensar que vamos a bajar al 30 es demasiado exagerado. Casi ningún país tiene ese tope, todos tienen más deuda, ya estamos encima, va a ser difícil bajar. Félix Jiménez sugiere que la inversión pública no debería estar dentro del tope. La inversión es inversión. Si te endeudas para invertir, estás invirtiendo, o sea, estás aumentando tu capacidad productiva. No tendría que ser malo, ¿no? Hay todo un tema respecto a cómo es la flexibilidad, ¿no es cierto? ¿Qué flexibilidad te da? Porque toda regla tiene el problema de la flexibilidad, ¿no? Versus la credibilidad, ¿no? Ahorita la regla es poco flexible o hiperflexible y su credibilidad parece que ahorita está en juego. ¿Ok? Por último, termino con esto. Bueno, el aumento de déficit es preocupante, no por el nivel de deuda, porque no tenemos un nivel de deuda muy grande. El tema es si hay un cambio de comportamiento permanente, ¿no? Si este déficit tenderá a mantenerse, es un déficit que tenderá a mantenerse en el futuro, ¿no? Esa es una pregunta abierta, pues, ¿no? Muy política, digamos, en realidad, ¿no? Depende mucho de la institucionalidad política. Sobre las reglas, bueno, está claro, ¿no? Que el tope era 2, dijeron que iba a subir a 2,5, lo subieron por ley a 2,8% del PBI y hoy no hay nadie que piensa, no hay nadie salvo el ministro que lo promete o el primer ministro, no hay nadie que piensa que se va a cumplir. El Banco Central de Reserva dice que va a ser 3,1. Las proyecciones de bancos privados y de agencias de analistas, ¿no? Consultoras y otros, todos piensan que el déficit de este año va a ser más de 3% del PBI. Y eso aún considerando que el gobierno ha dado una medida que en realidad trata de conseguir ingresos de una vez, pero que va en contra de ingresos sostenibles, que es una amnistía, ¿no? Está diciendo, bueno, los que tienen mucha deuda les perdonamos una parte. Eso tiende a atraer un pago actual, ¿me explico? Claro, como es una amnistía, uy, me conviene, me aprovecho y pago con una rebaja de la deuda. Atrae al pago, pero se piensa de que una amnistía hoy atrae al pago, pero el próximo año cuando tenga que pagar voy a decir, pero mejor no pago porque si me persigue la SUNAT en algún momento habrá amnistía y entonces me beneficiaré.
Entonces, una amnistía es una medida que favorece que haya ingresos hoy, pero desfavorece ingresos en el futuro. Y eso es lo que se ha hecho para este año. Y aún eso, aún así, ¿no? Eso debería reforzar los ingresos y reducir el déficit, pero no se va a llegar al tope, ¿no? Entonces hay un problema ahí, digamos, ¿no? En fin, es como el truco que se hizo el año pasado de jalar unos ingresos del Banco de la Nación, meterlos al Tesoro para reducir el déficit, ¿no? Y aún así no se llegó a la meta, ¿no? Ok, bueno, llego hasta acá en la exposición. Sí, buenas tardes.